Buenos días, mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Hoy, para el programa radial por nuestro país, transmitido todos los sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana por las 12:20, la primera de Kissimmee, Florida. Tenemos con nosotros desde Puerto Rico a Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es una activista comunitaria y una persona que nunca ha tenido la dicha, como muchos de nosotros que siempre tomamos por sentado, que podemos ver el día, la noche, el vecino, la vecina, los colores, la ropa y todo ese tipo de cosas. Marta no ha tenido ese privilegio, pero sí dentro de todo ese caudal de vida de ella ha tenido otros privilegios. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Edwin, y muchísimas gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Marta, cuéntanos tu relato cuando pequeña, sin poder ver y tener que ir a trabajar, tener que ir a hacer tus cosas cotidianas que otros seres humanos pues tomamos por sentado. Bueno, mira, para mí la ceguera siempre fue mi normalidad, porque como yo nunca tuve vista, pues no pasé por el trauma que pasa. Hay gente ciega que ha visto por mucho tiempo y luego pierde la vista. Pues el proceso es muy traumático porque tienen que aprender a hacerlo todo de otra manera, a utilizar los otros sentidos y a dejar de depender de la visión, pero ese no fue mi caso. Así que mi ceguera siempre fue algo normal, algo que no me causó el más mínimo trauma. Lo único que ocurría muchas veces era de que si en mi casa me decían no puedes hacer esto porque no ves, porque mi familia no estaba adiestrada para lidiar con alguien con un impedimento visual. Y entonces yo iba y probaba y sí lo podía hacer. Y entonces pues pues se me hacía bien difícil recibir la directriz de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque no veo, porque terminaba comprobando de que la falta de vista no era un impedimento para mí. Yo llegué a vivir sola en los Estados Unidos, a ir a trabajar en el transporte público. Inclusive mi primer viaje en autobús en Chicago se da porque cuando en el 1968 arrestan a toda la gente que participó en la convención del Partido Demócrata en contra de la guerra de Vietnam, cuando se hizo el juicio contra los 7 de Chicago, yo decidí que yo quería ir a verlos en la cárcel, y yo nunca había tomado un autobús en mi vida, y además le tenía terror a la calle, porque bueno, me podía dar un carro y todo eso. Pero fui buscando información de lo que necesitaba hacer para tomar el autobús, para llegar hasta la cárcel, y un día, yo tenía como 15 años cuando eso, me monté en 3 autobuses por primera vez en mi vida para ir a tratar de ver a Abby Hoffman y a la gente que fue arrestada por participar de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y se lo agradezco mucho, porque si no hubiera sido por mi interés en la gestión política de ellos, yo tal vez hubiera asimilado el miedo que se me inculcó a la idea de la calle, de viajar sola, de transportarme por mi propia cuenta. Marta, como sabes, tenemos actualmente 2 prisioneros políticos en la prisión.
Uno es la compañera Anabel Montes López, que está cumpliendo una sentencia de 25 años por pasar información del FBI a Cuba para que Cuba se protegiera de los ataques que planificaba el gobierno de Estados Unidos, el FBI y la CIA. También tenemos a nuestro héroe nacional, Oscar López Rivera, que lleva 34 años encarcelado por levantar la bandera de que quiere un país libre y soberano, Puerto Rico, un país libre y soberano. Cuéntanos tu experiencia con Oscar López Rivera. Pues mire, Oscar López Rivera fue mi maestro de escuela secundaria, porque él y otros compañeros en la ciudad de Chicago estuvieron envueltos en una serie de luchas en contra del racismo que se le perpetraba a los estudiantes puertorriqueños en las escuelas públicas. Llegaron a hacer inclusive una huelga de estudiantes y maestros en lo que en aquel tiempo era la escuela Tully, que hoy es la escuela Roberto Clemente. Y como resultado de todo este proceso de lucha, ellos crearon una institución educativa alterna, la escuela Pedro Albizu Campos, que era una escuela que recibía acreditación de otras instituciones inicialmente, pero que daban cursos de historia de Puerto Rico, de historia latinoamericana. O sea, se estimulaba mucho el orgullo por nuestras culturas latinas y la autoestima latina. Y yo tuve el privilegio de ir a esa escuela. A mí me habían dado una beca para estudiar en Cuba, pero como no me dejaron ir a Cuba, pues mi tía, tuve una tía que consiguió esa escuela y yo viajé a Chicago y me matriculé, y Oscar era mi maestro. Y Oscar, yo era la única estudiante ciega en esa escuela y ellos no tenían las facilidades de otras escuelas de tener equipos en braille. Sin embargo, los recursos que me proveyeron fueron mucho más mayores de lo que proveían otras instituciones con recursos mucho más económicos, mucho más extensos. Oscar lo que hacía, como yo no leía braille y no estaba acostumbrada a que me leyeran, era que me leía por espacios de 15 minutos, y entonces se detenía, me hacía café, discutíamos el material, volvía y me leía de nuevo, y esa era la manera en que yo me preparaba para hacer mis asignaturas en la escuela. O me leía y entonces yo tomaba dictados de ellos y transcribía el material que me leían en braille, y así era como yo estudiaba. Marta, cuéntame esas experiencias. Háblame un poquito más de quién verdaderamente, qué ser humano, qué tipo de ser humano es nuestro visionario político, Oscar López Rivera. Oscar López Rivera es una de las personas más humanas y más sensibles que yo he conocido. Como ven por mi, o sea, ¿quién iba a tener la paciencia para empezar de tomar 4 o 5 horas para leerle a una persona simplemente porque esa persona no está acostumbrada a leer en forma auditiva? ¿Quién va a tener esa paciencia? ¿Quién va a tener la paciencia de ir con esa persona a la biblioteca de ciegos, a pasar horas buscando libros en braille que podrían ser relevantes a las lecturas que él asignaba a sus clases? Él, cuando yo lo conocí, había mucha gente
en la ciudad de Chicago había gente que eran adictos a drogas o gente que ya estaban deambulantes, y a Oscar se le conocía porque se los llevaba para el restaurante de su mamá para alimentarlos, o los ayudaba a detoxificarse de las drogas. Era es una persona, a mí me encantaba porque él era bien travieso. Oscar tiene un sentido del humor bastante pronunciado. Cuando yo era su estudiante le encantaba hacerme correr detrás de él por toda la escuela, y entonces para lograr eso se iba a la biblioteca, donde yo a lo mejor estaba preparando alguna asignatura para su propia clase, dicho sea de paso, y allá me arrojaba alguna almohada, algún libro, todo por interrumpirme y hacer que yo lo corriera por toda la escuela. Los niños, me encantaba estar con él porque él era de los que pensaban que los niños pues había que estimularse de la actividad física, y en lugar de tener los niños quietos todo el tiempo, había que estimular que corrieran, que hicieran ejercicios, que jugaran, que bailaran. Entonces Oscar, pues los niños sabían que con él ellos no tenían que estarse quietos para nada, y inclusive cuando lo visitaban en la cárcel, a veces esos niños salían de la cárcel que después los padres tenían que hacer las 1001 para calmarlos, porque salían bien hiperactivos de todo el juego y el corre que hacen con Oscar. Marta, cuéntame o dígame un mensaje para la diáspora puertorriqueña que, como sabes, ahora mismo están saliendo alrededor de 1000 familias mensualmente de nuestra patria por la situación económica creada por las malas políticas de 117 años. Sí. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Yo entiendo que cada quien tendrá que hacer lo que necesita para su familia, pero sería bueno que pensaran que en Puerto Rico siempre se ha estimulado, siempre se ha hecho que nuestro propio territorio sea inhóspito para nosotros, porque los Estados Unidos preferirían vaciar a nuestro país para ellos quedarse con nuestros recursos. Y yo creo que en lugar de salir del país, debiéramos de quedarnos y de luchar para que ese tipo de políticas no se sigan dando. Inclusive el debate que se está dando aquí en torno a todo lo que tiene que ver con la deuda, es un debate equivocado y es un debate horrible, porque en realidad el pueblo puertorriqueño no le debe nada al FMI y a los bonistas, porque ellos lo que han hecho es saquear a Puerto Rico. La mayor parte de los préstamos que se han hecho aquí se han hecho principalmente para beneficiar a las multinacionales, para abrirles vías de carreteras, para crearles alambrado eléctrico, para crearles sistemas de agua potable, y en muchas ocasiones hasta para pagar las deudas de agua y luz que no pagan cuando se van. ¿Por qué nosotros tenemos que cargar con esa deuda de billones de dólares si nosotros no hemos recibido ni un centavo de ese dinero? Ese dinero lo han utilizado las multinacionales y los políticos coloniales de turno, que han usado ese dinero básicamente para pagarle favores a quienes financian sus campañas. Marta, un último minuto. Vamos a redondear el tema de Puerto Rico y entonces en ese último minuto quiero que
nos haga un llamado a qué debemos hacer por escarcelar a nuestro héroe nacional y prisionero político Óscar López Rivera. Bueno, yo personalmente pienso que las campañas de firmas de cartas y de peticiones son buenas, pero es obvio que Obama le encanta hacerse el sordo y yo creo que sería bueno que entráramos en actividades un poquito más asertivas para lograr la escarcelación de Óscar, porque la verdad es que nosotros no tenemos el lujo del tiempo ya con él. Inclusive ya Óscar pues tiene 72 años y encima de todo eso, si la idea es de que pues hay que hacer esto antes de que Obama se vaya, pues entonces tenemos que redoblar el esfuerzo por escarcelarlo, hacer manifestaciones, si se requiere la desobediencia civil, pues que se haga, pero hay que aumentarlo y hay que acordarnos siempre de que Óscar no es preso político simplemente por una falta de democracia, que mientras Puerto Rico sea colonia de los Estados Unidos, nosotros siempre vamos a tener presos políticos. Marta, vamos a extendernos unos segunditos más, porque tú mencionaste algo ahí muy importante. Recientemente en una entrevista que le hicimos a nuestro escritor Nelson Dennis, con su libro The War Against All Puerto Ricans, guerra contra todos los puertorriqueños, se mencionaba de que todo esta campaña de miedo, de quiebra y todo eso, y de que los impulsando son campañas encaminadas a sacar la mayor parte de los puertorriqueños de la isla, como ahora mismo se están concentrando en la Florida, Texas, Georgia, South Carolina y Pensilvania. Y esos son los estados que son los estados rojos, o que son the swing states, que le llaman, y que eso, la razón por qué Obama y el Congreso de Estados Unidos no hacen nada para ayudar a esta crisis económica que está pasando en Puerto Rico es el objetivo del Partido Demócrata, en particular movilizar toda esa gente, que la mayor parte de la población puertorriqueña tiene un patrón de voto supuestamente demócrata. Entonces con ese objetivo se están promoviendo en Puerto Rico no la ayuda federal, para obligar a los puertorriqueños a mudarse a esos lugares, para que entonces el Partido Demócrata gane nuevamente las elecciones. Y bueno, eso en parte nos pasa a nosotros, porque nosotros, yo diría que desde que se impone en Puerto Rico la ley del la ley de la mordaza, en donde se ilegaliza toda la o sea, cuando encarcelan al liderato nacionalista, desde entonces nosotros el tipo de alternativas que nosotros hemos escogido, ya sea en términos electorales, es la de siempre votar por los menos malos. Aquí se ha extendido la colonia que nosotros tenemos por el miedo a la estadidad. Aquí se vota por los demócratas, en Estados Unidos se vota por los demócratas porque supuestamente son menos malos que los republicanos. Cosa que Obama ha demostrado hasta la saciedad que no es necesariamente cierto.
En otras palabras, los menos malos son los que siempre nos han tenido colonizados por más de 117 años. Entonces ya es tiempo de que nosotros empecemos a pensar fuera del cuadrado, como dicen los gringos, y empecemos a buscar otras alternativas. Esto no solamente la descolonización del país, pero inclusive en la marcha empezar a crear instituciones alternas, o sea, que le permita ver al pueblo de manera concreta que la independencia y que la autosuficiencia de los puertorriqueños sí es posible, y que si hasta ahora no es algo que hemos tenido, es porque ha habido estos colaboradores, los gobernantes de turno, conspirando para que eso no se dé. Bueno, Marta, te damos las gracias por estar en nuestro programa. Recuerden que estamos en la 1220, la primera de Kissimmee, Florida. Tenemos con nosotros a Marta Rodríguez, directamente desde Puerto Rico, una persona muy especial, donde ella nunca ha visto el mundo que nosotros vemos de colores, pero sí el mundo real que muchos de nosotros no vemos. Marta, un último mensaje. Sí, muchísimas gracias a ti. Y al personal de Información al Desnudo. A mí me resulta tan esperanzador que hayan estos sistemas de información alterna, de información diferente a la que nosotros tenemos todo el tiempo, porque la información que supuestamente tenemos a través de los medios de noticias comunes y corrientes terminan engañándonos más de lo que nos informan. Así que es importante que todo el mundo que escuche este programa, además de hacer en la medida que pueda el activismo que podamos hacer, que difundamos estos medios alternativos de información para que más gente se informe y pueda hacer decisiones mucho más acertadas. Bueno, Marta, muchas gracias y tenga buen día. Gracias, y tú también.